Hola, buenas tardes. Queremos darles la bienvenida a esta nueva actividad de SEDICE. En este caso, esta actividad es una actividad conjunta que estamos haciendo el Observatorio de Derechos de Propiedad y el Observatorio de Gasto Público. Como ustedes bien saben, Venezuela hoy vive una tragedia que afecta a todas las dimensiones de la vida del venezolano, especialmente la salud, ya que la institucionalidad sanitaria está desbaratada. Esta tragedia es anterior a la pandemia. Esta cepa de coronavirus ha sido muy oportuna para los avances totalitarios de quienes detentan el poder. Para hablar un poco más acerca de estos avances totalitarios y además de un conjunto de propuestas de políticas públicas articuladas, vamos a contar hoy con Carlos Orlando Gueder, economista con especialización en finanzas, diplomado mercadeo en IESA, es investigador del Observatorio de Gasto Público y es autor de los reportes llamados Tiranovirus. Además, contaremos con el doctor Gustavo Villasmil, médico internista, doctor en ciencias políticas, autor de Ideas para la reforma del sector sanitario en Venezuela, soluciones privadas a problemas públicos. Entonces, como siempre les decimos, la dinámica de la actividad es que cada panelista contará con 20 minutos para hacer su intervención. Una vez que empecemos a hacer la intervención, verán que yo desaparezco, volveré a aparecer solo para avisarles que ya el tiempo se consumió. Cuando concluyan cada uno sus intervenciones, tendremos la oportunidad de darle cabida a las preguntas y respuestas de las personas que nos acompañan, tanto en la sala Zoom como en la sala de YouTube. Entonces, bueno, sin más preámbulos, empecemos con la intervención de Carlos. Bien, buenas tardes. Bueno, un gusto saludarles. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta conversación. Esperemos pues la participación de ustedes para sacarle el mayor provecho posible. Esperemos que la disfruten. Bueno, entonces es un gusto estar presentando el trabajo que ha hecho el doctor Villasmil. Hicimos nuestra primera exposición sobre estos temas, como dicen ahí, long ago and far away, en el año 1997, en el Hospital Vargas. Hicimos una exposición sobre estos temas de economía y la salud y bueno, aquí estamos rescatándola y ampliándola, así que espero que la podamos hacer aún mejor que entonces. Tenemos una situación de coronavirus que definitivamente ni se anticipaba en aquel entonces ni hace poco tiempo. Bueno, ¿cuál es básicamente lo que vamos a conversar hoy y propondré la agenda? Primero, tenemos un gran riesgo de que este asunto del coronavirus se convierta en una excusa para mala intervención de políticas públicas. Y de hecho, la estamos ya sintiendo. Hemos visto las restricciones que se han colocado no solamente a la libertad individual en temas como básicos como la movilidad o hasta el derecho de reunirse, sino a cuestiones mucho más graves, como pueden ser incluso las restricciones a denunciar o sencillamente a ofrecer estadísticas de esta epidemia o pandemia, como le están llamando. Entonces, ese riesgo nos alerta para estudiar uno de los sectores que ha estado más castigado con esta crisis, que es el sector de la salud. Entonces, vamos a repasar qué es lo que está pasando en el mundo con el sector de la salud. Luego veremos qué tiene de particular el sector de salud, por qué es distinto, por qué merece una aproximación diferente a la demanda de cualquier otro bien y servicio. Vamos a considerar cuáles son los argumentos que se dan para que intervenga el Estado y hablaremos de cuáles son los riesgos de mala intervención. Cerraremos proponiendo una presentación muy breve para el trabajo del profesor Gustavo Villasmil, quien tiene pues el mérito de estar en el campo de batalla, en la trinchera. Entonces, bueno, arranco con lo que yo llamo una loa a los trabajadores del sector salud. Cuando digo loa, quiero decir una alabanza. Esa imagen que sale allí es un cuadro de un artista colombiano, Zair García, pero estamos viendo todos la imagen que comparto, donde básicamente lo que quiere mostrar es esta paradoja que tenemos ahora, ¿no? En ciertos países a las 8 de la noche se aplaude a los médicos, pero al mismo tiempo a los médicos en muchos países se les ha estigmatizado con la crisis del coronavirus. Incluso en algunas comunidades, y esto ha sido en Colombia, México, Venezuela y en donde quieran, ha sido personal incluso mal visto. O sea, hay personas que han denunciado o han agredido a los médicos que viven en sus edificios porque creen que pueden estar contagiados del coronavirus. Entonces había un maltrato social hacia los médicos, a pesar de que hay ese doble discurso, esa esquizofrenia, ¿no? Donde por un lado son los héroes del sector y por otra parte son ciudadanos que están o vistos como personal que puede contagiarse más, y no son solamente los médicos, es el personal de enfermería, es el personal auxiliar que hay en los hospitales, es el personal administrativo, ¿no? Que hay también en los hospitales.
y clínicas. Segundo, bueno, eso lleva incluso hasta agresión física, ¿no? Y se ha evidenciado la fragilidad laboral que tienen estos trabajadores. En Venezuela, ojalá no esté desactualizado, pero hasta el 29 de junio, 10 trabajadores del sector salud habían fallecido, en paz descansen, como consecuencia de contagio por el coronavirus. 7 de ellos en el estado Zulia, seguramente porque no tenían acceso a implementos de protección privada. Pero no es solamente un problema de la sufrida Venezuela. Ciudad de Nueva York, esto es un reportaje de Bloomberg. 2 suicidios de personal médico tras la crisis. El estrés en que han quedado condujo a 2 trabajadores de la salud a tomar esta terrible decisión. Uno de ellos, la doctora Lorna Breen, en paz descanse, su padre médico también, y coloco allí la declaración dolorosa que da este señor. Él dice sobre su hija que se suicidó, ella trató de hacer su trabajo y eso la mató. Está ocurriendo a otros médicos. Incluso podría tomarse no solamente la decisión trágica del suicidio, sino que ir a trabajar a un hospital hoy en día es un acto a veces temerario. Y no lo decimos por un gratuito elogio al trabajador de la salud, sino que es la verdad. No tienes implementos de protección, a veces ni siquiera tienes una contratación laboral que te dé seguridad social. Es decir, si un médico se enferma, puede que no tenga garantizado el servicio de salud. No, pero soy el extremo de aquel refrán de en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, ahí también sale una estadística, es casi 7 de cada 10 hogares donde viven médicos o enfermeras suelen tener situaciones de estrés o de, digamos, casi situación de estrés postraumático, dada esta coyuntura del coronavirus. Debajo pongo la nota de una pancarta que se vio aquí en Colombia, y a nosotros, ¿quién nos cuida? Siguiente lámina, coloco la opinión que han dado los gremios médicos. Primero, destaquemos la nuestra, de la enfermera Ana Rosario Contreras. El año pasado, ella, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, no sé si sigue en funciones, señalaba que han emigrado 15.000 profesionales de enfermería de Venezuela, 15.000 al cierre del año pasado. Para esa época, la Organización Mundial de la Salud señalaba que Venezuela tiene 27.000 profesionales de enfermería. Esta estadística quiere decir que más o menos la mitad del personal de enfermería del país se fue. Yo al menos conozco un caso cercano, la hija de una destacada amiga. Bueno, fíjense los comentarios que da la presidenta del mismo organismo aquí en Colombia. El modelo colombiano prioriza la rentabilidad financiera sobre los resultados en salud. Esto va contra lo que el sistema debe dar. El presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, un concepto parecido, o sea, denuncia las malas condiciones de contratación de los profesionales de la salud y acusa de nuevo que el problema es la búsqueda de rentabilidad en el sector salud. O sea, el problema es que la salud se convirtió en un negocio. Contrasto el cuadro que ponía el doctor, el autor, el pintor Sadir García en Colombia con esta bella estatua que se acaba de exhibir en Letonia, la acaban de hacer pública y es una bella estatua, se llama Médicos al Mundo. Muestra a una doctora que acaba de salir de atender a un paciente y va a atender al próximo. Es un homenaje durante el coronavirus. Hombre, ¿por qué tiene que ser malo que un médico busque, o sea, por qué tiene que vivir un médico mal? ¿Por qué tiene que considerarse que su profesión no puede ser rentable? ¿Por qué no puede tener una buena calidad de vida? Veamos las medias, cómo están los salarios en el sector médico de Estados Unidos. Un cirujano tiene una mediana salarial de $209.000. Un ortodoncista recibe casi $210.000. Una enfermera puede ganar $167.000 allá. Personal auxiliar, tenemos que un técnico de medicina nuclear, $76.000. Un higienista dental, $75.000. Un auxiliar de enfermería, $29.000. Yo esto me recuerda cuando aquella frase famosa que ponen de comparación de capitalismo y socialismo, cuando un socialista ve una casa rica y varias viviendas pobres, dice, hombre, nadie debe vivir así, como el de la casa rica. Mientras el capitalista dice lo contrario, el capitalista dice, ojalá todos vivamos así. Entonces un poco es eso, o sea, busquemos de que mejore la calidad de vida de los trabajadores de la salud. Y una puede ser precisamente darles acceso a soluciones de mercado, dar posibilidad de que tengan mejores salarios, mejores condiciones para acceder a buenos puestos de trabajo, y eso se puede lograr si le damos un poquito más de condiciones de mercado a la salud. Vamos a verlo. ¿Quiénes son los que participan en el mercado de la salud? Y esto es importante, es un mercado sumamente complicado. En el centro está el paciente. El paciente recibe los servicios
no siempre toma la decisión de que lo atiendan. Pensemos que el caso más dramático, pues si una persona llega, y el doctor Gustavo Villasmil, pues, y los que están en el servicio médico podrán documentarlo mejor y exponerlo mejor. Pero si una persona llega inconsciente, un accidente de tránsito, por ejemplo, o está en una situación en que no está completamente capaz de tomar una decisión médica, otro decide por él. Entonces ya esa situación de fragilidad del paciente es relevante. Empezando que la mayoría ni entiende el tratamiento que le van a aplicar, o sea, no tiene ni idea. Entonces, esa asimetría de información es un problema. Y luego viene el gran problema de quién paga el servicio. Si lo paga el propio paciente, pues es un tema de él. Ahora bien, si no tiene los recursos, es un problema. Y siguiente tema es si paga otro en su lugar, pues puede ser, y ahí lo pongo, una aseguradora, puede ser el mismo gobierno. Pues hombre, ahí está el problema de, por ejemplo, si el que cubre este servicio no está dispuesto a hacerlo de modo completo, o como sé que otro paga por mí la cuenta, pues de repente me da un tratamiento que no lo haría, ¿no? Un paciente que sabe que lo financia un externo puede tomar ese oportunismo. Luego viene el problema de quién presta el servicio, ¿no? Hombre, hay gente que ni siquiera se atiende con un prestador de servicio autorizado, legal. Eso pasa más de lo que uno imagina en varios países, ¿no? Casi que ir al curandero milagroso, ¿no? O médicos ilegales. Pero si se va a un prestador de servicio regulado, tienes dos problemas. Primero, que no es tan abstracto, ¿no? El que presta el servicio es una empresa, puede ser una empresa pública, puede ser un hospital público, donde una cosa es la organización y otra cosa es el personal que atiende. Y una de las cosas que ha salido muy claro con esta crisis del coronavirus es que muchas veces el personal que está en estas organizaciones no está en las mejores condiciones salariales y puede tener discrepancias con la forma en que está contratado o con la dirección del organismo en que está trabajando. Y luego, pues tenemos incluso, si hilamos fino, podemos hablar de que hay una diferencia, no es solamente quién atiende, sino quién te traslada hasta el centro de salud. O sea, la misma ambulancia puede ser un problema. Y más en un país como Venezuela, donde ni siquiera sabemos si hay combustible para trasladarte hasta el centro de salud, o como salió hace poquito en la BBC, donde un médico venezolano ante la BBC señalaba que estuvo 13 horas esperando para cargar gasolina en su carro. Así que imagínense si este médico tiene una emergencia, ¿cómo haría? Rodeando todo esto tenemos organizaciones reguladoras. El Estado es una, los sindicatos son otros y las instituciones educativas, las facultades de educación de medicina. Vamos a hablar en breve sobre eso. Y alrededor de todo esto, un mercado del que no voy a opinar mucho hoy ni voy a comentar, pero es la provisión de medicamentos y la investigación en medicina. O sea, todo lo que es la industria farmacéutica. Pero eso es un tema aparte, no lo vamos a desarrollar mucho acá. Estamos hablando del cuidado a la salud. Bueno, sigo avanzando, cualquier duda, este gráfico me lo tomé prestado del libro que vamos a exponer ahora del profesor Villasmil, y él nos destaca algo que es transversal a todos estos participantes. Hablamos del paciente, hablamos del prestador del servicio, del que él financia el servicio, del Estado, pero todos ellos tienen estos componentes que muestra el doctor Villasmil: recursos humanos, logística, infraestructura, tecnología. Tengamos eso claro, ¿no? O sea, tenemos aquí una interacción de recursos humanos, de infraestructura, de tecnología, que es muy importante, y donde la gran pregunta es quién paga la cuenta, ¿no? ¿Quién financia el sector salud? Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de los riesgos que tiene este problema de la salud para que haya una intervención estatal negativa. Pues miren, vamos a empezar con algo que señalan Rawls y Milton Friedman, destacados escritores de la causa de la libertad. Milton Friedman, premio Nobel. Bueno, fíjense la sorpresa que ellos dan cuando están discutiendo los temas de salud. Resulta que el juramento hipocrático no lo inventó Hipócrates. Eso es un hallazgo que ellos señalan. Hipócrates fue un famoso médico griego que existió, vivió pues nació en el año 460 a.C., parece que vivió 100 años, pues fueron sus estudiantes en la isla de Kos los que crearon el juramento hipocrático, que tiene cosas muy lindas, ¿no? Dice que tienes que atender bien al paciente, te comprometes a toda una serie de cosas muy éticas, pero al mismo tiempo resulta que este juramento crea una serie de barreras para la profesión de la salud. Y cito hay algunas que colocan los Friedman. La primera, de alguna forma se reparten el mercado con los cirujanos. Hay una operación que era, pues, serían piedras en la vesícula o cálculos en el riñón, que ya ellos mismos dicen que no van a hacer la operación, sino que se la delegan a quienes saben hacerla. Y además ellos ya dicen que van a transmitir esos preceptos, lecciones y conocimientos a sus hijos, a los hijos de sus maestros,
En fin, a su gremio, ¿no? Se están creando un gremio cerrado. Por supuesto, respetamos a los médicos y el juramento hipocrático tiene cosas muy bellas, pero no es la primera vez que tenemos una declaración de buenas intenciones que genera incentivos para restringir un mercado y cerrarlo. Los Friedman encuentran que esto es el primer casi gremio sindicato que se crea en la humanidad. Y en Estados Unidos, la Asociación de Médicos Estadounidenses es creada en 1847. Una organización que va ganando poder, y los Friedman denuncian en el año 1980 que dos organizaciones, los sindicatos y el gobierno, están ganando un poder importante en salud, y eso puede encarecer la salud. Fíjense un caso del peligro que tiene esto. La Asociación Médica Estadounidense, vamos a poner un caso histórico, la agarró con los homeópatas. Los homeópatas, la medicina homeopática, pues tendrá quien la defienda, quien la critique, pero resulta que la AMA empezó a perseguir a los homeópatas en 1855, al punto que negaban servicios médicos a un paciente que se hubiese tratado con un homeópata. En cambio, en la misma época Venezuela, en el año 1881, crea un decreto presidencial que autoriza la homeopatía, y ahí se los transcribo. Fíjense qué decreto tan liberal y tan sencillo. El decreto, en resumen, lo que dice es: como ya se están tratando gente con homeópatas, se autoriza al señor Fernando de la Vile a que trate a sus pacientes homeopáticos, ya que consideramos que las personas tienen derecho a elegir el médico de su confianza y el tratamiento que les convenga. Firma Antonio Guzmán Blanco, presidente de Venezuela en 1881, y listo. ¿Qué tiene este decreto de particular? Primero, al señor que se menciona allí, Fernando de la Vile, para que ejerza la homeopatía en Venezuela, ni siquiera era médico. Segundo, era francés, ni siquiera era venezolano, o sea que era un extranjero que se le está dando permiso. Y después, el organismo que ejecuta el decreto es el Ministerio de Fomento. No existía Ministerio de Sanidad. De hecho, y esto como del libro del doctor Villasmil que va a exponer luego, yo quería transmitirles el foco de esto. La intervención del Estado en salud es algo bastante nuevo. A nosotros nos resulta quizás sorprendente, pero hasta hace poco más de 100 años, menos, o sea, estamos hablando de los años 30, de casi menos de un siglo, era un problema privado. O sea, si tú no tenías los medios para costear un tratamiento o atenderte, había beneficencia social, había organismos privados que podían socorrerte, comenzando por los religiosos. Venezuela creó el Ministerio de de Sanidad, Asistencia Social en 1936. El doctor Villasmil nos recuerda que fue 10 años después de Venezuela que lo crearon en el Reino Unido, en 1946. En Estados Unidos es uno de los mercados que es más restrictivo el tema. Y hay un hito importante que fue en 1910. Allí un médico, el doctor Abraham Flexner, sacó un reporte en 1910 que pasó a llamarse como el reporte Flexner, y fue ese reporte el que empezó a generar toda una serie de mejores prácticas y de restricciones para la enseñanza de la medicina. Uno de los grandes filtros que tiene la industria médica son las facultades, las universidades, que son las que dan el preciado título de médico o de enfermera. El reporte Flexner de 1910, ojo, que fue financiado por la Fundación Rockefeller, que era la Fundación Gates de la época, lo que promovió fue poner más restricciones, poner más estándares científicos, más barreras, y llevó a que se cerraran muchas escuelas de medicina. Es uno de los hitos más importantes en intervención médica. Bueno, visto todo esto, ¿qué hace especial a la salud? ¿Por qué la salud es tan complicada como bien, como servicio? Uno de los grandes analistas de este tema es Kenneth Arrow, Nobel de Economía, en el año 1963. Él resume un poco cuáles son los problemas que tiene el tema de salud. Y bueno, creo que podemos, más o menos algunos son muy intuitivos, ¿no? Lo primero es que o sea, ninguno de nosotros planifica cuándo enfermarse, ¿no? Entonces, de alguna forma, todos estos problemas de salud son impredecibles, son aleatorios, no se sabe cuándo va a ocurrir una situación de estas. Después tenemos el problema de la conducta que se espera del médico, ¿no? En Venezuela se agrava, o sea, el médico se espera que sea una especie de santo, ¿no? Y en Venezuela se agrava porque ¿cuál es el médico más famoso? El beato doctor José Gregorio Hernández. Todos esperamos que el médico sea un José Gregorio Hernández, ¿no? De alguna forma. Y hay algo muy cruel con los médicos. Si sale mal el tratamiento, se le echa la culpa al médico. Si sale bien, fue gracias a la divina intercesión del doctor Hernández, fue gracias a un milagro que se curó el paciente, ¿no? Entonces hay esa injusticia en el trato al médico que es importante
importante tener en cuenta. Siguiente, no conocemos los resultados, si va a salir bien, si va a salir mal. Hay las barreras a la entrada que ya mencioné. Y después tenemos otro problema, el precio. O sea, ¿cómo se fija el precio de un servicio médico? Imagínense si un médico saliera a hacer promoción. No, no, yo opero, se opera vesícula 2 por 1. Si se opera, si se opera un cálculo renal, le hacemos un descuento. De paso, le hacemos también. O sea, eso es inviable. O sea, salvo medicina estética, que sí se acepta más hoy en día, incluso en una época tan, digamos, monetarista como la nuestra, es mal visto ese tipo de promoción. Y es más, los médicos pueden discriminarse en el nivel de ingreso. Usualmente le aplican un precio más alto a quien tiene más ingresos por el mismo servicio. Bueno, ¿qué aleja a la salud de los mercados competitivos? Hay una cuestión muy importante, los efectos, digamos, involuntarios que tiene la salud. Por ejemplo, si yo ahorita saliera a la calle sin usar tapaboca, yo estoy generando un riesgo al colectivo, al grueso de personas de que se contagien de mi enfermedad. Esa incapacidad para que se refleje los costos sociales, los beneficios sociales, es un problema. O sea, si yo fuera un problema mío, mi salud, lo que yo hago deje de ser problema mío, individualmente cualquiera lo tendría. El problema es que lo que hacemos tiene consecuencia en otros, ¿ok? Y también imagínense el caso de los padres. Si los padres no invierten en salud de sus hijos, le están generando una traba para toda la vida. Luego, la asimetría de información, no sabemos, no logramos entender bien los tratamientos médicos y es un problema para el que asegura. Cuando una empresa quiere asegurar, dar un seguro de salud, no siempre tiene información completa sobre el paciente o puede generar que el paciente se descuide, no se atienda lo suficiente porque sabe que está asegurado. Y bueno, luego hay otros elementos más técnicos que no quiero, que quiero avanzar y ceder la palabra lo más rápido posible al doctor Villasmín. Luego tenemos otros problemas, por ejemplo, de cómo es la sensibilidad al precio, rendimientos a escala, que son más técnicos y quizá no interese tanto discutirlos ahora. Vayamos finalmente a entender por qué se debe intervenir en salud, por qué pensamos que el gobierno debe intervenir. Lo primero, para reducir la pobreza. Claro, es más o menos evidente, pues las personas en situación de menos ingreso, de más problemas, su productividad, su capacidad de llevar una buena vida, se entorpece mucho a causa de la enfermedad, no tiene los medios para costear el tratamiento y muchas veces también lo que hemos hablado, no da a sus hijos una protección adecuada, ¿no? Entonces tienen deficiencias en la prevención de salud y en la curación, ¿no? Con el coronavirus se ha notado que en los barrios más pobres y en las comunidades más pobres de varias, y ahí señalo localidades en Alemania, en Italia, 19 barrios en Lisboa, Leicester, en Reino Unido, han estado terriblemente afectadas. Fíjense, para ser contundente esto, en este gráfico que estoy mostrando, hoy en día se calcula que 2.000 millones de personas, 2.000 millones en un mundo que tendremos 7.500 millones, 2.000 millones de personas no tienen saneamiento básico, o sea, no tienen los elementos básicos de salubridad, acceso al agua corriente, acceso al alcantarillado, recolección de basura. Pues lo que estamos en Venezuela sabemos lo que es eso, ¿no? Y vean las estadísticas, o sea, cosas tan básicas. El control de la tensión arterial, 1.000 millones de personas no lo tienen. Al ver esta cifra, pues cualquiera dice, no, el Estado tiene que intervenir, tiene que resolver esto. Otra estadística que da también la Organización Mundial de la Salud, lo que llaman el gasto catastrófico en salud. Por favor, cualquiera de nosotros colóquese en el razonamiento de qué le pasaría si tiene un episodio inesperado de salud, un accidente de tránsito, una dolencia de la que no está enterado, una catástrofe de salud. Pues bueno, yo creo que más de uno conoce algún caso, ¿no? Hay familias que se arruinan por una situación de estas, o personas que pueden quedar en la ruina por una situación de que no tienen cómo pagar eso o reembolsarlo y no les queda más que endeudarse o sacrificar, vender hasta la casa, ¿no? Lo que sea, por pagar esa salud. Pues resulta que se llama gasto catastrófico en salud cuando ese gasto inesperado está entre el 10 y el 25% del ingreso de la persona. Pues bueno, casi 1.000 millones de personas en el mundo están teniendo situaciones de gasto catastrófico en salud, gastos inesperados que les pueden absorber hasta la cuarta parte de su ingreso. Otros argumentos, ya hemos hablado de la pobreza. Bueno, lo que comentaba un poquito, ¿no? Lo que llamamos los efectos externos, los bienes públicos. Cuando hablamos de bienes públicos, el caso emblemático es lo que sería la salubridad pública. Por ejemplo, todas las medidas que se tomen para el caso más exitoso en Venezuela fue la erradicación de la malaria.
Cuando yo erradico una epidemia, yo logro beneficiar a un conjunto grande de la población. Ese bien público es un argumento para la intervención estatal, es decir, yo no puedo excluir a una persona de fumigar contra el mosquito de la malaria. O sea, no puedo decir a este sí fumigo y al otro no. Eso no tiene sentido. Entonces, la intervención del gobierno para este tipo de temas suele ser aceptada, porque no hay una forma de darle en el mercado. O sea, ¿qué empresa puede salir a fumigar y pedir, no, no, yo voy a fumigar contra el mosquito de la malaria o del dengue, pero no, no, si no me pagas, yo no fumigo. O sea, nada más fumigo en las casas que me Carlos, paguen. perdona que te Ajá. Sí, interrumpa. sí. Tienes que redondear para darle la oportunidad al doctor Ah, Villasmil. listo, listo, no, cierro, disculpe, es que el tema absorbe mucho. Bueno, entonces, ya cerrando, hay imperfecciones de mercado que motivan pues, que haya este tipo de intervenciones, desarrollo de vacunas, etcétera. El mensaje que queremos dar es que hay soluciones de mercado, ¿no? Es decir, no solamente tiene que ser que el gobierno intervenga, ¿no? Ahí coloco una estadística, el gobierno, desarrollar una vacuna cuesta entre 200 y 900 millones de dólares, entre 200 y 900 millones de dólares. ¿Se puede hacer de una forma privada? Pues sí, hay muchas organizaciones que lo están haciendo, fundaciones empresariales, organizaciones privadas. Bueno, finalmente hay casos en que también ameritan intervención, según algunos, cuando hay enfermedades raras, o bien cuando consideramos que las personas no hacen la suficiente inversión en salud. Lo hemos visto, ¿no? Hay personas que tienen muy buen nivel de ingreso, pero no invierten en salud. Prefieren comprarse un buen carro, hacerse un buen tratamiento médico, dárselo a los hijos. Entonces, todo eso genera posibles intervenciones. Bueno, ¿cómo intervenir? Ese es el debate y es lo que un poco vamos a hablar escuchando al doctor Villasmil. Hay muchas formas de intervenir. El gobierno no tiene por qué proveer el servicio, puede financiarlo, pero hay una serie de intervenciones que quizás sean las mejores y con eso pues redondeo la idea. Hombre, una buena intervención es darle información a la gente, acceso a información, que la gente entienda cuál es el mejor tratamiento, dónde lo consigue a mejor precio. Una solución muy buena, infraestructura, que haya por lo menos una buena red vial, que haya acceso a combustible, electricidad, agua, eso ya es una tremenda intervención, que haya orden en las cuentas del gobierno. Ese tipo de cosas ayuda, que no haya inflación, que yo pueda salir a comprar una medicina y no tenga la preocupación de que el control de cambios me impidió comprarla o que le regularon el precio y no se consigue. Entonces yo creo que ese es el argumento, o sea, cómo lograr una buena intervención y cómo puede haber soluciones de mercado, soluciones desde el sector privado, soluciones innovadoras a los problemas de salud, evitar este enfoque victimista, ¿no? Entonces, bueno, no, yo creo que ahí la idea es ya tener el lujo de escuchar a alguien que está dentro del sector médico, como el doctor Villasmil. En el año 1997, él me dio la oportunidad de hablar, siendo yo un estudiante de economía, sobre estos asuntos, pues tengo el honor de que esta crisis nos reunió de nuevo. Entonces, gracias a todos, gracias Ana María por ayudarme a cerrar esta sección y bueno, no, espero que no haberlos aburrido con estos temas. Es un tema muy amplio, muy apasionante, pues escuchemos al que está en el terreno. Uno lo que hace aquí es describirlo desde la simpatía con la situación que están viviendo. Gracias a todos, espero que haya sido de provecho. Gracias, Carlos. Yo agradezco tu intervención. Les recuerdo a las personas que nos están sintonizando en este momento en la sala Zoom que les enviaremos el trabajo de tiranovirus para quienes no los han leído tengan la oportunidad. Y en el caso de la investigación y del libro publicado por el doctor Gustavo Villasmil, si no lo han leído, yo les invito encarecidamente a que lo lean, porque quien lo escribe desde el conocimiento y desde la práctica. El libro está muy bien escrito, no es porque tengamos al doctor aquí y le estemos dando la píldora, pero el doctor escribe muy bien. Y por otro lado, me van a permitir rápidamente leerles una frase que yo rescato del libro que dice: nada previene más y mejor la dispersión del costoso recurso dedicado a la salud que su concentración en el paciente y sus necesidades, y no en tupidas estructuras burocráticas. Sin nada más que añadir, doctor, la palabra es suya. Bueno, un gusto. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Sí, pensé que estamos aquí pues, en condiciones hospitalarias un poco precarias, pero ahí vamos, ¿no? Bueno, un gusto estar con ustedes y sobre todo con mi amigo, viejo amigo Orlando Guedes, a quien tanto estimo y admiro, y además en presencia de una audiencia como esta, para hablar sobre el tema de mi vida. Y además quisiera hacerlo desde una perspectiva que, evocando la memoria de mi maestro Emeterio Gómez, es desesperadamente necesaria en cualquier abordaje de perspectiva económica que hoy hagamos, los que tenemos pues alguna responsabilidad o tuvimos o
tendremos quizás, no sé, alguna responsabilidad en materia de diseño de políticas públicas. Me refiero, cómo no, a la perspectiva ética. Toda medicina, desde los tiempos prehipocráticos hasta el sol de hoy, surge, se funda esencialmente en un acto de piedad. Y esto, en algunas audiencias, seguramente no esta, se me señala como de algo, no sé, sentimentalón. No, yo quiero ponerlo por delante de las consideraciones de carácter microeconómico que he de referir, porque no en balde estamos viendo las consecuencias del quiebre, del abandono de muchos años y cuya causa no la podemos atribuir al coronavirus, de un precepto tan básico como el que estoy aquí replanteando, que es el de la medicina fundada en la piedad. Con frecuencia, quiero citar al historiador contemporáneo británico Niall Ferguson, en el famoso libro The West and the Rest, libro seminal para mí en muchos sentidos. Se suele decir que la civilización occidental de la que somos parte está fundada en la economía de libre mercado, en el Estado de Derecho, en la propiedad privada, en los derechos individuales, ¿cómo no? Pero se olvida con muchísima frecuencia, con sospechosa frecuencia, el decir que también está fundada, y no en menor grado, sobre la moral judeocristiana, de la que todos somos de algún grado, de alguna manera u otra, partícipes, incluso sea que se trate o no de creyentes. ¿Y qué manda la moral? ¿Qué nos impone la moral judeocristiana, de la que, repito, todos participamos de un modo u otro? Bueno, a no abandonar nunca al débil. Y en esto pues hay evocaciones que yo como creyente además puedo hacer desde la escritura, permítanme no especificar, no ahondar en ello ahora, pero seguramente que estoy recordando, evocando cosas que toda la audiencia podrá sin duda recordar haber oído en algún momento. De modo pues que tan base de Occidente es el libre mercado como aquel mandato que tenemos de ver del que cae en una situación que no escogió. Nadie escoge la enfermedad como circunstancia de vida, ni siquiera el suicida. De modo que una sociedad que se precie de ser decente, y por eso en el epígrafe de mi libro, que ojalá pues tengan la amabilidad de considerar leer, está citado el gran Avishai Margalit, pensador israelí contemporáneo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en cuyas clases solía meterme de oyente hace muchos años. En su apelación a la sociedad decente, ¿qué nos dice? ¿Qué nos invita a pensar? En una sociedad que no se puede permitir el abandonar a su suerte a ninguno de sus miembros, sobre todo a merced de una condición que no escogió. Yo creo profundamente en esto. Profundamente. De no creerlo, no estaría en esta circunstancia, metido en primerísima fila en la atención de enfermos COVID-19. De modo pues que desde esta perspectiva quiero entonces también, como liberal que soy, empezar a evocar autores muy nuestros, como el gran Isaiah Berlin, que dice muy claramente que no hay razón explicable en el sacrosanto respeto a la libertad individual o fundable en ello que justifique abandonar a alguien en situación de enfermedad o de precariedad social extrema. No la hay. Es importante, y voy a hablar de manera crítica, y dispénseme si un poco contundente, pero después que uno tiene 12 horas en esto, uno se pone así. Hay mucho liberalismo 2.0 que anda por América Latina hablando en estos términos. Cada quien vea cómo hace. COVID-19 nos está enseñando cuál es el rostro de la situación que tenemos enfrente. América Latina ha puesto la mitad de los muertos en el mundo por COVID-19 y no llega al 10% de la población total. ¿A qué podemos atribuir esa gran verdad que la epidemiología nos está enseñando? Al problema del acceso a la salud, que no es igual para todos.
en que hay medicina clase A para unos y clase Z para otros. Y cuando yo vuelvo al fundamento ético seminal de Occidente, del cual soy partícipe, entonces tengo que cuestionarme lo que hemos venido nosotros diciendo, o algunos autores sosteniendo, con respecto al tema de la salud como un tema de la estricta dominio privado de cada quien. Quiero citar, y también sobre esto he recibido críticas, las asumo. Yo estoy en el debate. No le temo a eso. Cuando critiqué de manera pública, crítica que quiero ratificar, el precarísimo manejo que de la epidemia COVID-19 ha hecho el gobierno de Estados Unidos de América. Probablemente uno de los peores del mundo. En una sociedad en la que el problema de los recursos no es precisamente el primero. Porque eso es lo que ocurre cuando se abomina históricamente de la dimensión de lo público. Sobre todo cuando tenemos un problema de salud pública. Porque si yo soy diabético, por ejemplo, o cardiópata, y decido no tomar el tratamiento porque libérrimamente creo que esa no es la opción válida para mí, y termino enfermando y muriendo, bueno, ese problema es mío. Pero si yo soy portador de COVID-19 en Nueva York y salgo con fiebre y tosiendo a la calle en ejercicio pleno de mi libertad individual y contagio a 2 o 3 más, que es lo que suele ocurrir con COVID-19, entonces yo estoy impidiendo, ejerciendo mi libertad individual, que los demás puedan hacer lo propio. Y de allí que ese país vaya ya rumbo a los 200.000 muertos. Los liberales tenemos que pensar sobre ello y tener una respuesta. Porque es lo que justifica lo que aquí quiero decir, citando a otra gran tradición liberal de la que me considero muy cercana en el espíritu, que es la tradición liberal alemana. Aquella que en el gran Ludwig Erhard, a quien no podemos precisamente calificar de comunista, bien que dijo en aquella Alemania devastada de la posguerra, que había que convocar tanto mercado como fuese posible y tanto Estado como fuese necesario. Dicho esto, quiero proponer una de las tesis fundamentales de ese libro, que agradezco mucho la amabilidad que se hace al promoverlo, que es el rol que tiene el Estado en la materia sanitaria, con COVID, sin COVID o a pesar del COVID. Alguien pudiera decirme, con muchísimo respeto a los colegas que adhieren las tesis anarcocapitalistas, etcétera, etcétera, el no Estado, los nosiquianos, el Estado mínimo, si es preferiblemente no existente. Bueno, pueden ir aquí en Venezuela al Estado Apure. Ahí no hay Estado. Bueno, hay un Estado, que es el Estado de naturaleza. La vida reducida a la lucha casi cuerpo a cuerpo por los medios mínimos para subsistir. No casualmente, después de mi natal Estado Zulia, el Estado con más casos COVID-19 en Venezuela. Lo que pasa es que Apure tiene 7 veces menos población que el Estado Zulia. Entonces es el no Estado. Pero tenemos por otro lado el hiperestado, que es lo que tenemos en Caracas. Usted sale positivo a COVID-19 y va para un hotel de mala muerte a pasar una cuarentena bajo la supervisión de unos señores que hoy han salido por ahí que llaman médicos insurgentes, que no sé, los forman en un programa de 15 días. Habérmelo dicho yo, que estuve como 10 años en eso. Entonces fíjense ustedes las perversiones y sobre todo el daño profundo que se hace desde perspectivas extremas que han perdido capacidad, tacto, sensibilidad, piel para entender las complejidades propias de la dinámica salud-enfermedad en el mundo contemporáneo, sobre todo a la luz de los valores que como sociedad occidental, como civilización occidental, siempre hemos suscrito. Ciertamente que la presencia o la acción del Estado en materia sanitaria ha de estar sujeta a un marco regulatorio. Nadie aquí ha dicho lo contrario nunca. Porque la acción del Estado en materia sanitaria es un ejercicio claro de lo que Aristóteles llamaba la justicia distributiva, que es el dar a cada quien seguro un mérito. ¿Cuál es el mérito? Ser ciudadano, ser miembro de la especie humana. Y la justicia distributiva supone que hay un distribuidor y que ese distribuidor actúe con arreglo a una regla de decisión. Entonces el debate público
al que tenemos que darnos con furia y con pasión los liberales es cuál es la regla de decisión y quién es el distribuidor. Y no por el contrario objetar un pase a cuidados intensivos o la inducción en un determinado esquema de quimioterapia a un enfermo invocando razones económicas. No es que eso es muy caro, sí, pero si fuera tu mamá no puede ser tan caro. Bien que lo decía el padre Hipócrates. Perdón, no Hipócrates, lo decía otra figura, incluso para mí más importante y relevante que Hipócrates, que fue el gran Rambán, el gran Ben Maimónides, el médico y exégeta judío de los tiempos del califato de Córdoba, que decía: Dios te cuide, médico, de sacar cuentas a la cabecera del enfermo. A mí no me saquen cuentas en terapia intensiva como cuando hace unos minutos tuve que intubar a un enfermo. Yo no sé quién va a pagar ese tubo, pero yo lo inserto, porque si no alguien va a pagar con su vida y él no tiene más que eso. Quiero ser claro en esto, enfático en esto. Si Occidente abomina de la piedad médica ante el sufriente extremo, que es el paciente dice, no puedo respirar, entonces nosotros nos declaramos chinos, pero esa no es la civilización occidental en cuyo seno yo nací y crecí. De manera que aquí, reivindicando nuevamente la memoria del profesor Gómez, yo tengo que decirle, tengo que plantearle al mundo liberal venezolano y más allá, como decimos aquí en Caracas, tirarles ese trompo para ver si lo pueden agarrar en la uña. No hay modo de reducir esas consideraciones a un debate de carácter económico-financiero, salvo que quebrantemos una norma constitutiva de la civilización occidental como las que he hecho cita, a las que he citado. De modo pues que, entendiendo que es un acto de justicia distributiva, el debate no es en cuanto al acto, sino en cuanto a quién lo administra y con arreglo a qué reglas. Y quiero citar a otro autor que sobre esto diserta bellísimamente y preclaramente, y me refiero al nada comunista Harold Acton en su bien conocido texto sobre la moral en el mercado, y que fue con materia de objeto de consideración nuestra en algún momento, hace algunos años. Dicho esto, quiero decir entonces, evocando un buen amigo nuestro que no sé si está conectado, ojalá, Roberto Casanova, Orlando, nuestro querido Taita, que me decía hace poco una cosa, me pareció absolutamente brillante. Chico, el problema de Venezuela, en Iberoamérica en general, es contra el Estado. ¿No será mejor, chico, no sería más preciso decir que tiene que ser contra quienes lo han capturado? Esto me parece que cambia, matiza muy fuertemente estas reflexiones nuestras. El problema no es que haya un Ministerio de Salud en Venezuela, alguien que se ocupe de estos temas, en tanto que, como en el caso del coronavirus, un problema de carácter público, porque limpiar el ambiente de coronavirus es tan bueno para mí como para mi vecino. El problema es más bien quién capturó, no de ahora, no desde el 98, sino desde 1966, según algunas consideraciones que yo argumento en ese libro, quién capturó esa estructura para ponerla al servicio de cualquier cosa, menos de la salud de los venezolanos. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos los liberales. ¿O es que el bien público puro, aludiendo ahora a lo que mi joven amigo y brillante economista Orlando ha dicho, que en los años 60 constituyó la fumigación masiva para erradicar el anófeles, agente transmisor de la malaria, no fue beneficioso para todos, porque eso es un bien público. No se fumigó más en mi casa que en la casa de mi vecino. Para todas las casas se fumigó. Y ni mi vecino ni yo nos morimos de malaria. Y por eso que nosotros estamos aquí contando una historia muy distinta a la generación de nuestros abuelos. Ahí que se prestó un servicio público puro, financiado por impuestos generales. Nadie lo critica, al contrario, es una proeza sanitaria probablemente en la historia del mundo occidental. ¿Quién capturó esa estructura para convertirla en lo que es hoy? Una máquina de hacer daño. Esa es la pregunta, ese es el debate en el que tenemos que terciar los liberales. Te invito a hacer esa consideración. De modo pues que denostar de lo público en tanto que público
por oposición radical a lo privado, me parece que es una mala fórmula. Al contrario, reflexionar en lo público desde la perspectiva de los legítimos intereses privados de cada quien, enmarcados en la institucionalidad y en la legalidad que es propia de los países occidentales, limitación de poder, etcétera, etcétera, pareciera ser el debate que en Venezuela nadie está dando. Y tengo la impresión de que en el mundo liberal iberoamericano tampoco, por algunos contactos que he tenido y conversaciones y debates sobre estos temas que he tenido con otros amigos en los que oigo posiciones que yo no he oído, pero ni en Holanda, por Dios, que es uno de los países más liberales del mundo. Un holandés no habla así. Entonces, si un colega desde el Perú o desde Honduras hable así, a mí me parece insólito. Ese es lo que quiero, hasta el mundo alrededor. Dicho esto, quisiera terminar puntualizando algunos elementos propios o algunos elementos que yo propongo en el libro que está sometido a vuestra consideración. ¿Cuánto mercado? El que haga falta. Porque por no hacer consideraciones de mercado es que hoy por hoy, el mercado laboral en este caso, hay más médicos certificados, más médicos con matrícula médica venezolana en el exterior que dentro. Por no hacer consideraciones de mercado laboral es que en mi departamento la edad promedio supera los 55 años, porque el joven especialista de 30 se fue para Chile. Por no hacer consideraciones de mercado, es que aquí hemos visto marchar a 15.000 enfermeras profesionales que son mejor remuneradas en Alemania, en Australia, en cualquier país de Europa occidental que en el Pérez Carreño. Por no hacer consideraciones de mercado. Por haber dejado el problema del mercado laboral en manos de corporaciones con agendas muy distintas a las del bienestar del médico, de la enfermera, del analista, del odontólogo, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero ahí mercado. Como quiero mercado en lo que es el manejo y administración de nuestras precarísimas infraestructuras sanitarias, en las que prender un bombillo es una proeza tecnológica, y estamos en el siglo XXI. Como invoco también al mercado para justificar una intervención profunda de las plantillas o del concepto de plantilla profesional, laboral, de una sanidad pública como la venezolana, en donde de cada 3 individuos en nómina, nada más 1 ejerce acciones de asistencia directa a un enfermo. Motivo por el cual usted puede encontrar en algún hospital que haya en un servicio de cirugía un cirujano y hayan 5 secretarias. No tengo nada contra la secretaria, lo que pasa es que ahí lo que se hace es operar gente. Y si hay un solo cirujano que lo haga, usted tendrá que se podrán esperar muy pocos enfermos. Ahí yo quiero mercado. Pero al mismo tiempo, yo quiero Estado cuando yo tenga que proponer una terapéutica, un tratamiento, cuyo costo supere al patrimonio de un enfermo que no escogió esa enfermedad. Yo quiero Estado allí. Como quiero Estado a la hora de proponer o a la hora de accionar en términos de acción públicos, de intervenciones públicos sanitarias como vacunación, como fumigación, que son bienes públicos o servicios públicos puros, como me enseñaron los economistas. Ahí yo quiero Estado. ¿En qué medida, en qué equilibrio, en qué balance? En el que establezca un marco de política pública que solamente es concebible y debatible en el contexto de la sociedad libre que hoy no somos. Por eso es que aquí tenemos el monopolismo público sanitario, generador de los servicios de atención médica del nivel que sus capitostes consideran suficientes para nosotros. Remito hoy a lo que está además viralizado ya por las redes, al paciente COVID en el interior del país, lo va a ver un individuo que tenga 15 días de formación médica. Porque eso es lo que considera el régimen y el concepto marxista sobre el que se soporta, que debe ser suficiente para ver a alguien con una enfermedad como esta. Por último, el debate ético como urgencia mandatoria
en un occidente viviendo su peor crisis, yo diría, desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo me gustaría a mí que fuésemos los liberales quienes encabezáramos ese debate y no dejarlo en manos de socialistas para quienes en el fondo estas consideraciones importan muy poco? No hay tal cosa como una moral marxista. El discernimiento entre bien y mal para un marxista no tiene ningún sentido. Él está prejustificado éticamente porque él viene a coronar la revolución proletaria. Si en el camino se muere la mamá de alguien, el hijo de alguien, bueno, esos son daños colaterales. Por eso es que los 30 millones de chinos muertos de hambre por el gran salto adelante y las locuras de Mao Zedong. Por eso es que los 20 millones de campesinos ucranianos muertos de hambre durante el estalinismo por la socialización forzada del campo no le generaron ni gastritis ni insomnio a ninguno de los miembros de esas nomenclaturas rojas. Ellos venían a hacer la revolución proletaria. Ahora, los liberales, que tenemos en el aprecio del hombre como individuo soberano un elemento central, nosotros no podemos permitir que sean los factores de los socialismos los que se apropien del debate ético que está pendiente en el mundo occidental y que será desesperadamente necesario en el mundo occidental post-COVID y en el cual los aspectos médico-sanitarios son de principalísima importancia. Quisiera, dicho esto, que finalmente da cuenta de lo que yo creo que es el aspecto, quizás las mejores páginas del modesto libro que yo les ofrezco, que están probablemente en las páginas introductorias. Porque lo que yo he dicho y lo que yo planteo ahí no es un manual para gerentes de hospital. Para eso hay muchas cosas escritas ya. El libro que yo os entrego, mi querida audiencia, es un libro de definitiva intencionalidad política. Porque el verbo y el verbo escrito es la espada del espíritu. Es un texto contentivo de un planteamiento que discrepa radicalmente tanto del hiperestatismo sanitario como de aquellos que dicen que los problemas sanitarios son un problema del estricto ámbito de la vida privada de un hombre. Tengo que discrepar al respecto en igual medida de ambos extremos porque ambos atentan contra el concepto de dignidad del hombre y de piedad que, repito, es una base, es un pilar fundamental de Occidente como el libre mercado. Quisiera, si me queda tiempo, hacer un par de alusiones brevísimas a COVID-19, no hay modo de no hacerlo. No hagamos de COVID-19 un enemigo de paja. El 20% de los que enfermen de COVID-19 enfermarán de manera grave, el 5% terminará en una unidad de cuidado intensivo, si es que la hay, y la mitad de ellos morirá. Porque COVID-19 reúne dos elementos, uno más trágico que otro. No tiene prevención porque no hay vacuna y no tiene tratamiento específico. Todos los tratamientos en boga están sometidos al juicio de la ciencia por ineficaces o por venir de la mano de resultados incluso estadísticamente inconsistentes. El equívoco, la chapucería terapéutica es y será chapucería, así la anuncie el presidente de los Estados Unidos de la casa, desde el Salón Oval, y me refiero a la hidroxicloroquina. No sirve. No hay una línea de ciencia que avale el uso de ese medicamento. Dígalo quien lo diga, yo lo siento mucho. Si lo dice el señor Putin, también está mal dicho y es chapucería. Entonces, ante una enfermedad que ni tiene tratamiento específico conocido, eficaz, conocido, comprobado, ni tiene vacuna que la prevengan, solamente nos queda el autorresguardo. Y es por eso que, no sin críticas, por cierto, en su día nosotros avalamos los llamados a el distanciamiento social, la llamada cuarentena. Que el Estado se aproveche para profundizar la aplicación de mecanismos de control social a partir de la llamada cuarentena no nos cabe la menor duda. Y digo algo, después del terrible tsunami de Myanmar,
La junta militar que tiraniza ese lejano país asiático terminó atornillada, no cabe la menor duda. Después de los terremotos en Argentina del año 43, o a partir de las acciones de contención y control de daños y de protección a las víctimas damnificadas de ese evento, surgió un coronel alto y espigado que vestía un uniforme blanco y lo llamaban el coronel Colinos, en clara alusión a un dentrífico que es muy popular, entiendo, en Colombia. Me refiero a Juan Domingo Perón, que acabó con esa Argentina brillante, próspera, rica, pujante, que surgió a partir del gran Juan Bautista Alberti. No cabe duda de que estas situaciones le sirven la mesa a proyectos de profundo cariz antiliberal. Pero no por eso podemos nosotros decir, como se ha dicho, que el tema del uso de la mascarilla o del alejamiento social sean medidas de control totalitario sobre alistarnos. Lo estamos tratando de prevenir porque es posible que en Berlín ya no hayan más ventiladores mecánicos y en Venezuela ya hace bastante más tiempo, por cierto, y si usted se enferma gravemente no va a haber dónde ponerlo. De manera que, caramba, como decían los místicos del medioevo, no buscando la justicia se nos olvida misericordia, porque esto buscando cosa como que elemental. Por último, para los que por allí han criticado desde el campo liberal que uno está haciendo demasiadas concesiones al Estado, todas, nos gusten o no, en la Gran Bretaña, la organización que salió a plantarle el pecho a COVID-19 fue el NHS, el famoso National Health Service, surgido como consecuencia de una política del Partido Laborista en 1946. Como dice mi buen amigo Inés Quintero, no es cuento, es historia. No guste o no, es así. Con virtudes o defectos, que los tiene muchos. Pero no fue el sector privado el que salió a enfrentar la versión británica de COVID-19. En la Comunidad de Madrid, que fue la que vivió posiblemente junto con Cataluña el ramalazo más duro de la epidemia COVID-19 en la madre patria, el sector privado, el sector público, la salud, el sistema sanitario comunitario, salió a dar cuenta del 80% de toda la carga de atención médica volcada sobre la población enferma. El sector privado el 20%. Por cierto, sector privado que no dudó en poner sus capacidades y su equipamiento al servicio de una acción pública liderada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, la amiga Díaz Ayuso, cuyo consejero de Hacienda es buen amigo nuestro, caramba, de quien recibimos tan gratas atenciones, siendo él vicerrector académico de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, y me refiero a nuestro buen amigo Javier Fernández Lasquetí. ¿Y cómo enfrentó esto entonces? Fue una concesión al Estado, ¿no vale? Es una medida de urgencia ante una catástrofe no vista en España, yo creo que desde Carlos V. ¿Y cuál fue la respuesta que los liberales en funciones de gobierno allá dieron? ¿Expropiar clínicas privadas? Nunca. ¿Laboratorios? Jamás. Las respuestas fueron muy simples. Vamos a bajar impuestos. Vamos a auspiciar formas de economía distintas a las tradicionales, el comercio electrónico, el teletrabajo. Vamos a incentivar a los sectores claves de la economía de esa comunidad que está posiblemente en la de más crecimiento en España, incluso pese al coronavirus. Esas son las cosas que creo que le dan sello, carácter, categoría liberal a una política pública y no declaraciones aspavientosas que tildan de socialista, de estatista, a un pobre médico o tripulante de ambulancia que está tratando de que el paciente que tiene a su cargo no se le muera. No hecha estas consideraciones, que espero no hayan sido muy tediosas, pues yo agradezco el interés que se pueda tener sobre mi modesta obra y me declaro pues absolutamente abierto a preguntas, críticas, a todo debate al que se me convoque, porque la hora es nona. Las grandes verdades sobre las cuales fundamos nuestra idea sanitaria hace muchos años, etcétera, etcétera, en este momento más que nunca están seriamente cuestionadas. Muchas gracias. Gracias, doctor.
Miren, ya por razones de tiempo tenemos que finalizar. Como hemos hecho en oportunidades anteriores en los eventos que hemos organizado, nos comprometemos con ustedes a enviarles los enlaces donde ustedes pueden ubicar el libro del doctor, donde ustedes pueden publicar, donde pueden consultar, quise decir, los trabajos de Carlos acerca del tiranovirus. Y yo quisiera cerrar este evento invitándoles a que compartan el foro que va a quedar guindado en YouTube, pero además también decirles una de las frases con las que cierra la primera entrega del tiranovirus. Dice: como liberales no hemos de temer a denunciar esta destrucción y resistir con ciudadanía, inteligencia y confianza en la humanidad este viral proceso de autoritarismo que solo traerá más desolación y debilitamiento del cuerpo social, el cual ya viene enfermo hace rato, como resultado de una búsqueda inmediata por el placer incompatible con las alturas y responsabilidades a las que no llama nuestra responsabilidad básica, la libertad. Yo quiero agradecerles nuevamente al doctor Gustavo Villasmil y al economista Carlos Gueder por haber participado con nosotros en esta oportunidad. Aquí la gente se deshace en halagos para cada una de las intervenciones, tanto en el YouTube como en las redes. Finalmente, invitarlos a que estén pendientes de sus correos porque les llegarán allí los enlaces para que ustedes puedan ver el trabajo del doctor y el trabajo de Carlos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Muchas gracias, muy agradecido. Carlos, un abrazo, amigo. A ver cuándo podemos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias por todo.